Amados hermanos, buenas noches para todos. Es un privilegio grande que yo pueda estar delante de ustedes para llevarles el mensaje de la palabra del Señor. Quiero darles una bienvenida a los amigos que nos pueden estar escuchando o viendo por este medio. Y quiero pedirles que estén atentos a la palabra del Señor. Es un mensaje de Dios para ustedes. Vamos a orarle al Señor para que Él sea abriendo nuestro entendimiento en esta noche, para que Él sea el que ilumine nuestro entendimiento. Amado Dios, grande y maravilloso Dios, te damos, Padre, toda la gloria y toda la honra a ti en esta noche. Y nos colocamos en tu presencia, Padre maravilloso, para que seas tú el que nos hables a través de las Escrituras, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, mis amigos, conocidos y todos aquellos que nos verán por este medio, Señor. Gracias. Gracias por darnos la oportunidad una vez más de compartir con mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, yo quiero llevarlos a un pasaje muy especial y está en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 2 y vamos a leer versículos 23, 24 y 25. Yo he titulado este mensaje Cuando los tiempos cambian. Los tiempos cambian. Eso lo vemos a cada nada. Continuamente vamos viendo tiempos que cambian. Lo que queremos es ¿cuál es nuestra actitud frente a esos cambios? Entonces vamos a mirar en la palabra del Señor un pasaje muy especial. Y dice así: Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Me llama mucho la atención este pasaje, es porque está hablando de una nación que Dios sacó. Y digo sacó porque no era ni nación, simplemente a través de un hombre Él quiso, por su infinita voluntad, crear una nación. Y por eso le dice a Abraham que se venga de su tierra, de su parentela, y le dice que Él va a hacer de él una nación grande como las estrellas del cielo. Y aquí vemos ya Dios tomando la dirección de un pueblo que Él había preparado y que aún sigue preparando, una nación pequeña, pero muy poderosa, porque era la mano de Dios la que estaba con ellos. Y algo más especial que yo le quiero decir de esta nación, de este pueblo, es que usted y yo hacemos parte de esa nación. La iglesia actual pertenece al pueblo de Israel espiritualmente. Somos injertados en ese pueblo como hijos de Dios, como coherederos de los reinos de los cielos con nuestro Señor Jesucristo. Por su infinita misericordia, claro, por su infinito amor, quiso que usted, amado hermano, y que yo, y que todos aquellos amigos que nos escuchan y que disponen sus corazones para que a partir de esta noche Dios comience a dirigir sus vidas, van a ser parte de esta nación. Gloria a Dios. Un pueblo con el que Dios tenía y sigue teniendo un propósito. Y que aún que va a cumplir. Y que Él va a cumplir a través de los tiempos, a través de ese pueblo de Israel, tanto en la vida física, ahorita como lo vive en nación política, como lo vivirá la iglesia espiritual en las manos del Señor.
Un propósito que Dios ha prometido que va a cumplir y que lo cumplirá, porque los planes en el Señor son amén y sí para Él. La Biblia dice que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. ¿Sí? Vamos a mirar qué es un propósito de Dios, tanto la vida de Israel como la vida suya y mía. Vamos a ir avanzando y quiero que me acompañen al libro de Génesis, ahí atrásito de donde estamos, 46. Y vamos a leer en el versículo 2, 3 y 4, para que nos demos cuenta que Dios sí está al tanto de todos, que no actuamos por nuestra propia voluntad. Dice el libro de Génesis 46, 2, 3 y 4, y dice: y habló Dios a Israel en visión de noche, y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: henme aquí. Y el 3 dice: y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te volveré te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Entonces podemos ver aquí que cuando este pueblo, cuando esta nación pequeña, porque era una nación muy pequeña, fue trasladada de el pueblo, de la tierra de Canaán a la tierra de Egipto, era Dios el que la estaba dirigiendo, era Dios el que la estaba llevando. Hubieron circunstancias, hubieron razones de peso para que Israel embarcara a su familia y se trasladara al pueblo de Egipto. Habían razones, pero eran propósitos de Dios. ¿Sí? Por eso Él le dice en el 4, y le dice: yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver. Dios va con ellos. Dios volvía con ellos. Dios va con usted y conmigo como pueblo de Dios, y Dios va a ir y Dios nos va a llevar, porque es un propósito de Dios. Tú y yo lo sabemos, amado hermano y amado amigo que me escuchan esta noche. Yo le quiero decir, su vida y la mía no son una casualidad. Todo tiene un propósito de Dios. Ahora, un propósito que Dios va a cumplir en usted. ¿Sí? Mire que le dijo el pueblo de Israel: yo iré contigo a Egipto y haré que vuelvas. No dijo que lo iba a dejar allá. Ni nada se ha terminado para Dios en estos momentos. Todo sigue sus cursos. Y hay un fin para cada persona, cada nación, cada pueblo, cada individuo, aún para el mismo universo entero. Dios tiene un propósito para cada uno. Dios no deja nada al azar. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Y eso es lo que quiero que vayamos mirando. Es que muchas veces comenzamos los propósitos dirigidos por Dios, ¿sí? Y vemos que Dios nos está hablando tal vez, y que vemos que las puertas se nos están abriendo, pero como las cosas comienzan a salir malas, desechamos el propósito, desechamos el anhelo de crear lo que intentamos hacer. O en otros casos, cuando vemos que las cosas nos salen perfectas, nos salen buenas, entonces nos olvidamos de que Dios es el que está ahí, y comenzamos a vivir nuestro propio yo. Y comenzamos a vivir: lo hice yo, lo conseguí yo, por mi estudio, por mi pericia, por mi capacidad. Porque es que soy yo. Y parece que eso le estaba sucediendo al pueblo de Israel allá en la tierra de Egipto. Porque yo le voy a decir algo. Dice la palabra del Señor. El pasaje dice que los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Algo muy especial que a mí me habla aquí en este pasaje es que el pueblo de Israel fue trasladado, fue llevado a la tierra de Egipto por una circunstancia muy difícil, y era un hambre que se estaba presentando en la tierra de Canaán.
Y que entonces a raíz de eso Dios abrió una puerta inmensa a través de José en Egipto, hijo de Israel, para que pudiera el pueblo satisfacer la necesidad que tenía. Y los llevó hasta el pueblo de Egipto. Y allá la Biblia me dice que en el tiempo que los llevaron allá, que llegaron a ese pueblo, eran una mínima cantidad entre 70 y 75 personas, una cantidad mínima que llegaron al pueblo de Egipto, de los cuales se multiplicaron por miles. ¿Qué nos dice la palabra del Señor, mi amado hermano y mi amado amigo? Que el pueblo allá comenzó a multiplicarse, a vivir su vida muy buena, una vida fructífera, una vida donde comenzaron a criar ganados, a criar ovejas, a cultivar, a tener cultivos de trigos y de muchas cosas, cebada, que en ese tiempo era lo común. Y parece que se olvidaron de Dios. Y parece que se olvidaron de que Dios era el que les había dicho que Él iba con ellos a estar allá. Y nunca más se vuelve a escuchar que el pueblo de Israel levantara altares, se congregaran, vivieran una vida como para el Señor, sino que se limitaron a vivir su propia vida. Algo como muy parecido con la iglesia. Algo como muy similar con lo que nos pasa a muchos cristianos muchas veces, que llegamos a los pies de Cristo y como ya nos creemos salvos, muy salvos y muy conocedores, entonces nos relajamos y ya comenzamos a vivir nuestra propia vida. Y no nos volvemos a interesar por las cosas de Dios, o al menos por vivir una vida para el Señor íntegra delante de Él. Y comenzamos a vivir muy a la par del mundo, muy a la paralela de lo que vemos a nuestro alrededor. Y parece que así comenzó a vivir este pueblo allá. Porque la palabra de Dios dice que en el tiempo que fue trasladado Israel al pueblo de Egipto, hasta este tiempo del pasaje principal que leímos, cuando el pueblo comenzó a gemir delante de Dios, pasaron alrededor de 400 a 430 años. Y en ese entonces fue que comenzó el pueblo de Israel a gemir y a clamar delante de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque no podemos olvidar que el pueblo pasó de bueno, de mal a bueno, de menores a mayores. Porque si mientras en Canaán estaban, perdónenme la expresión, aguantando hambre, en Egipto tenían la abundancia. ¿Y saben por qué? Porque el faraón amaba a José. Y José era el hijo de Israel que llegó allá, en circunstancias que ya usted y yo conocemos. Pero que Dios estaba con José y lo creció y lo engrandeció delante del faraón y le puso en un estatus que le permitió a José llevarse toda su familia para allá, que estaban pasando las dificultades, los momentos difíciles en Canaán, y los llevó a la tierra de Egipto a vivir una vida de reyes. ¿Sí? Perdónenme la expresión, pero eso era lo que tenía el pueblo de Israel, una palanca de esas que lo suben a usted o a mí en el pedestal que queramos. Entonces, ahí es donde vemos que cuando llega la abundancia, tenemos la tendencia a olvidarnos de Dios. Tenemos la tendencia a olvidarnos de Dios. Vamos yo quiero que me acompañen a Hechos. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, porque quiero que miremos cómo es que van sucediendo las cosas y por qué este pueblo tiene que comenzar a humillarse y a reclamarle a Dios a través de sus gemidos, a través de sus clamores, que tenga misericordia de ellos. Cuando en 400 años de transcurso no se vivió tales cosas. Hechos 7 de los Apóstoles
Y vamos a leer en el versículo 14, 15 y 17, como primera parte. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 14, 15 y 17, y dice la bendita palabra del Señor. Y enviando José, hizo venir a su padre y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió, el 15, así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también murieron nuestros padres. Jacob era el mismo de Israel, ¿no? Jacob era el mismo Israel. Y el 17, pero cuando comenzó a acercarse el cumplimiento de la promesa de que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Aquí comenzamos a ir viendo un cambio de tiempos, ¿sí? Cuando los tiempos cambian, acuerde que así titulamos esta prédica, cuando los tiempos cambian, comenzó a haber un cambio brusco, radical en la vida del pueblo de Israel. Parece que ya no eran esos preferidos. Parece que ya el estatus les había bajado un poquito. Y vamos a ver por qué. Dice, llegó a cumplir, entonces comenzó primero a cumplirse el cumplimiento de la promesa. ¿Cuál era la promesa? Que Dios le había dicho a Israel, yo voy a descender contigo a Egipto y yo volveré a traerte. ¿A dónde? A la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque era la tierra prometida para los judíos, para el pueblo de Israel. ¿Sí? Egipto simplemente era un momento de paso. Ojo, iglesia, porque muchas veces nos pasa así. Cuando los tiempos cambian en nuestra vida, estamos viviendo tiempos difíciles y de pronto Dios nos pasa un tiempo bueno y nos olvidamos, pero no tenemos la promesa ya, sino que Dios nos habló otra cosa diferente, una promesa más adelante. Y creemos que ahí donde estamos tan acomodados es que estamos viviendo la promesa de Dios. Y no es así, mi hermano. Entonces el pueblo de Israel comienza a quejarse, porque las cosas, el tiempo comienza a cambiar para ellos. Y quiero que miremos algo muy especial, lo que va sucediendo. Y vamos a leer en el mismo 7 de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 18 y 19. Para que vea el enfoque y la forma en que los tiempos cambian para el pueblo de Israel y que los tiempos vienen cambiando para usted y para mí como pueblo de Dios y aún para toda la sociedad, para toda la humanidad. El tiempo está cambiando y parece que no nos estamos dando cuenta. Y creemos y queremos seguir en la holgosura que tenemos y en la vida buena y pacífica que estábamos viviendo. Dice la palabra del Señor en el versículo 18 de Hechos de los Apóstoles 7. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Nos vamos enfocando y vamos mirando el problema que les está viniendo al pueblo de Israel. Porque nos estamos dando cuenta que el pueblo está pasando de buenas a malas. Entonces se levanta un rey que no conoce a José, ni conoce el pueblo de Dios, y por ende es un rey pagano, es un rey sin principios morales, y es un rey que de pronto hasta odia a Dios. Y si odia a Dios, lógico que va a odiar su pueblo, porque él tiene que haberse dado cuenta, estos son judíos, el pueblo escogido de Dios. Y ahí comienza el pueblo a ver las circunstancias, porque se dieron cuenta que había subido al trono alguien que no los quería. Y dice en el versículo 19, este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. Mire qué estrategia tan perversa y tan cruel la que este rey comenzó a utilizar. Comenzó a matar los niños del pueblo judío para que no se multiplicaran más, porque él vio que el pueblo se había crecido en gran manera.
y que se estaba convirtiendo en una amenaza para ellos. ¿Sí? Pero como Dios tenía un propósito para ellos, no era el propósito en Egipto. Pero Dios utiliza sus recursos, sus medios, sus formas para hacer entender a su pueblo que no era ahí, que no era la posición que tenían buena en ese momento, la que tenían que seguir disfrutando, porque la promesa de ellos, todos tenían que saber que la promesa de ellos estaba en la tierra de Canaán, no ahí en Egipto, pero estaban amañados. ¿Cuántos de nosotros, antes de llegar a los pies de Cristo, estábamos amañados en el mundo y no queríamos salir del mundo? Y de hecho Dios nos tuvo que traer en muchas circunstancias de momentos tan duros y tratarnos duro para que entendiéramos que la promesa no era en el mundo, sino que la promesa era en el reino de los cielos. Allá es donde Dios nos quiere llevar en esta noche a mostrarnos, a través del pasaje que ilustra al pueblo de Israel en Egipto, nos quiere mostrar a nosotros qué estamos viviendo nosotros y para dónde vamos. Y para dónde vamos como pueblo de Dios. Los tiempos están cambiando para la humanidad. Y creo, mi hermano, y espero, mi hermano, que usted y yo nos demos cuenta, y amigo que me escucha, el tiempo como está cambiando. Las cosas no van a seguir siendo iguales, aunque usted quisiera. Uno escucha a muchas personas decir, ¿cuándo será? Aún cristianos, ¿cuándo será que esto pasa para que volvamos a hacer lo mismo que hacíamos? Para que todo vuelva a la normalidad. ¿Qué normalidad está esperando usted, mi hermano amigo? ¿Qué normalidad queremos que vuelva? ¿A seguir siendo lo mismo? Ir y venir los domingos, ir y venir los miércoles, sin importarnos más nada. Yo creo que con los tiempos que están cambiando debemos de cambiar nuestra perspectiva, nuestra manera de mirar las cosas, principalmente las espirituales. Principalmente las espirituales, la que nos tiene Dios preparado y la que nos muestra como camino para esa promesa que Dios tiene para su pueblo Israel y para su pueblo injertado en el pueblo de Israel, que es usted y que soy yo y que es todo aquel amigo que me escucha y que dispone su corazón para buscar del Señor a partir de esta noche. A partir de esta noche. No es el fin. Esto no es el fin, mi hermano. Tal vez vengan cosas peores. Tal vez vengan cosas más difíciles. ¿Y qué estamos esperando? Para meternos con el Señor y congregarnos con Dios como Él manda. ¿Qué estamos esperando? Esta es la ilustración que tenemos de este pueblo a la iglesia actual. Para que nos comprometamos y nos concienticemos que Dios tiene sus ojos puestos en usted y en mí, y que va a cumplir su propósito como Él quiere. No como nosotros queremos, sino como Él quiere. En este pasaje que vimos tan especial, tan importante, vemos tres cosas muy especiales. Y yo quiero que volvamos al pasaje principal para que miremos tres cosas muy especiales que Dios nos quiere regalar en esta noche. ¿Sí? Éxodo 2, 23, 24 y 25 ya lo leímos, pero quiero volvérselos a repetir y dice, y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la muchedumbre, de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos, con motivo de su servidumbre. Ellos clamaron a causa del dolor, a causa de lo que estaban viviendo, de la miseria. ¿Sí? Pero aquí vienen las tres cosas más importantes. Y es primero, Dios oye su oración y la mía. Dios escucha. Dios está pendiente, mi amado hermano, de que su pueblo le esté orando, de que le esté clamando día y noche, de que el pueblo de Dios se humille, como dice su palabra, y levante los ojos al cielo y no tenga que esperar circunstancias, las que estamos viviendo más difíciles, para levantar nuestros ojos al cielo y decir, Señor, aquí estamos. Hágase tu voluntad con nuestras vidas. Muéstranos cuál es tu promesa para nosotros caminar hacia ella, aún a pesar de las dificultades.
Eso es lo que Dios está esperando, porque Él oye, sino que no está oyendo, no está escuchando, no está percibiendo nada de la iglesia, porque la iglesia está tranquila y está relajada. No hay problema en estos momentos, o no había problema mejor. Esperemos que esto nos haga levantar la cabeza como iglesia. ¿Sí? Dios oye nuestra oración. Lucas, y acompáñenme allá que se los quiero leer el Evangelio de San Lucas. ¿Sí? El Evangelio de San Lucas, y dice la bendita palabra del Señor en Lucas 18. En Lucas 18. 7 y 8 dice la bendita palabra. Lucas 18, 7 y 8. Y dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Esa es la pregunta que nos hace. ¿Sí? Dios no se tarda en respondernos. Dios tiene sus tiempos para responderle a usted su oración, sino que usted no la está haciendo. Nosotros no estamos clamando a Dios. Y es más, mire la pregunta que nos hace. Cuando Él venga, sí hallará sometimiento en la tierra. Sí estará su iglesia preparada para irse con Él. ¿Sí? Vamos a continuar. Vamos a seguir. Vamos a ir. Segundo punto que vemos aquí en este pasaje tan especial, y es que Dios reconoce, el segundo dice, Dios se acuerda que hizo promesa con usted y conmigo. Dios no se ha olvidado de usted ni de mí. Dios tiene en cuenta todas las cosas que Él prometió, desde nuestro nacimiento hasta el punto donde nos quiere llevar. Y el punto donde nos quiere llevar a la iglesia, y a usted, amado amigo, si se somete a Cristo, es al reino de los cielos. Aquí esto va a pasar, esto es pasajero. Simplemente estamos viviendo unos tiempos, estamos cambiando los tiempos. En todas las áreas, tanto civiles, militares, eclesiásticas, espirituales, morales, personales, familiares. Los tiempos están cambiando. Nosotros somos los que nos tenemos que preparar para ir al reino de los cielos. ¿Sí? Dice y vamos el tercer punto. Dice, Dios reconoce a sus hijos en donde quiera que estén. Versículo 25. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Dios nos reconoce. Dios reconoce dónde están sus hijos y qué están haciendo, cómo están viviendo. Ya es nuestra responsabilidad que Dios nos esté reconociendo como esos verdaderos hijos que Él espera de su iglesia. De esa iglesia que estuvimos viviendo en Egipto, bueno, pasiva, tranquila, sin dificultades, hasta que los tiempos cambiaron, hasta que los tiempos comenzaron a tener una nueva evolución, y los estamos viviendo. ¿Sí? Entonces comenzamos a clamar. ¿Será que vamos a comenzar a clamar, mis hermanos? Yo espero que sí. Yo espero que cambiemos la forma de pensar y de mirar y de actuar frente a nuestro Dios, frente a ese Dios que nos está mirando día y noche todos los días de nuestra vida, y que ante Él tendremos que dar cuenta. La Biblia dice en 2 Corintios 5:10, dice, porque todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo para que rindamos cuenta de nuestras obras que hayamos hecho en el cuerpo, en esta vida mientras estuvimos en el cuerpo, sean buenas o sean malas. Y eso va para toda la iglesia y aún para los que no son de la iglesia. Por eso yo le hago una invitación a mi amado hermano en esta noche, de que se arrepienta y venga a los pies de Cristo. ¿Sí? Para que comience a participar de esa promesa que Dios ha prometido a los que le aman, y que tiene galardones grandes para todos aquellos que nos sometemos o que se van a someter de ahora en adelante a la voluntad de Dios.
que nos reconozcan, que el mundo de afuera se dé cuenta, que usted y yo amamos a Dios, aún en los momentos difíciles y aún en los momentos buenos, cuando estamos llenos y cuando tenemos hambre, cuando estamos siendo perseguidos y cuando estamos siendo aceptados, porque es muy bueno cuando nos halagan, es muy bueno cuando nos levantan el ánimo y nos dicen, bien, buen siervo y fiel, ¿sí? Pero cuando no nos miran, ni nos saludan muy amablemente, entonces tendemos a bajar. Y ahí es donde nos vamos yendo, para el lado del mundo. Y se nos olvida que la palabra de Dios dice en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mis hermanos, es un mensaje. Y es un mensaje no bueno. Es un mensaje duro. Pero un mensaje que nos tiene que llevar a recapacitar y nos tiene que llevar a mirar nuestra propia vida. Que nos identifiquemos con la iglesia de Cristo, no con el mundo. No con el mundo. Yo quiero que concluyamos con un pasaje que está en Mateo. Que está en Mateo 26. Mateo 26. Y está en el versículo 69 y vamos a leer hasta el 73. Y dice la bendita palabra del Señor, mi amado hermano. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que me dices. Saliendo a la puerta, le dio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente, también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Hermano, si usted se identifica con Cristo, te van a descubrir. Se van a dar cuenta que usted, si es un hijo de Dios o no es un hijo de Dios, cómo vives, cómo vistes, cómo hablas. ¿Sí? Aún tu manera de hablar te descubre. Que nosotros nos identifiquemos ante el mundo que nos rodea, aún cómo hablamos, cómo nos comportamos. ¿Qué conocen de nosotros en nuestra cuadra? ¿Qué conocen de nuestra vida personal, íntima muchas veces? ¿Sí? ¿Cómo estamos viviendo? Mi amado hermano, ¿somos tropiezo para el mundo o somos el canal de bendición para el mundo? Dios nos va a llamar la atención por eso. Porque somos las manos, los pies y los ojos de Cristo. Y la gente está mirando para dónde va usted y es donde depende si ellos se vienen a los pies de Cristo o simplemente ni entran, ¿sí? Otros ni se arriman, mi hermano. Mensaje duro, pero es para que nos concienticemos y vivamos delante del Señor, porque Dios va a cumplir los propósitos que Él ha planeado con usted y conmigo y con toda su iglesia. ¿Sí? Y con toda su iglesia. Mi hermano, que no sean momentos para arrepentirnos ahora por las circunstancias, que nos arrepintamos y vivamos una vida delante del Señor siempre y en todo momento. Padre de la gloria, en esta hora tan especial, Señor, yo quiero que mi hermano haya entendido el mensaje y que mi amigo, Señor, también lo esté meditando. Y nosotros como iglesia vivamos una vida para Él, para que le agrademos. Tu palabra dice, les voy a regalar un mensaje, un pasaje muy especial, que todos lo conocemos, pero que si lo leemos detenidamente, es Dios mismo el que está hablando. Dice, segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice el Señor, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados
y sanaré su tierra. Mis hermanos, pensemos, analicemos y pensemos en los tiempos que están cambiando. ¿Vamos a seguir igual o vamos a ver una vida cambiada? Vamos a orar. Vamos a decirle a Dios gracias. Gracias por este momento tan especial, por tu palabra, por tu misericordia. Gracias porque nos permitiste concentrarnos y estar atentos a lo que tú nos tenías para decir en esta noche. Padre de la gloria, bendice nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares, Padre. Bendice nuestros gobiernos, nuestras autoridades. Bendice a aquellos trabajadores de la salud que están exponiendo sus vidas a cada momento, Señor. Guárdalos. Guárdalos cada momento en su entrada y su salida. Guarda a sus familias. Padre de la gloria, te pedimos por la economía de nuestros países, de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestras vidas personales. Una economía que está siendo requebrantajada, Señor. Está siendo muy caída, Padre de la gloria. Pero en ti tenemos toda la confianza. En ti tenemos toda la esperanza. Porque tuyos son los propósitos y tú eres el que nos prometiste que estarías con nosotros hasta el fin del mundo, todos los días de nuestra vida. Gracias, bendito Dios. Bendice a mis hermanos, cada uno en particular. Toda la gloria y toda la honra para ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos.